Cuando vi a mi hijo entregar ese anillo de $40.000 a su suegra, mientras yo sostenía una tarjeta hecha a mano con crayones baratos, supe que había criado a un monstruo. Sí, así de crudo suena. Así de doloroso fue ese momento que cambió mi vida para siempre. Pero antes de juzgarme por usar esas palabras tan duras para describir al hijo que parí, que amamanté, que crié sola durante 20 años, déjame contarte cómo llegué a esa conclusión tan devastadora. Era el Día de las Madres de 2024. Yo había llegado temprano a su casa, como siempre hacía, con la esperanza tonta de que este año fuera diferente. Que este año él recordara todo lo que había sacrificado por él. Que este año me viera realmente. Me senté en esa sala elegante que yo había ayudado a pagar, rodeada de muebles que mis ahorros habían comprado, viendo cómo mi nuera recibía flores caras mientras yo esperaba. Esperaba cualquier gesto, cualquier reconocimiento. Entonces llegó el momento de los regalos. Primero fue el turno de su suegra. Vi cómo sus ojos se iluminaron cuando le entregó esa pequeña caja de terciopelo. El anillo era hermoso, brillante, costoso. Después vino el sobre con los boletos para Europa. Para la mujer que me enseñó a amar verdaderamente, dijo mi hijo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Luego se volteó hacia mí. Su sonrisa era diferente, más forzada, más obligada. «Y para ti, mamá», dijo, extendiéndome una tarjeta doblada. Una tarjeta hecha a mano, con crayones, como si fuera una niña de 5 años. «La hice yo mismo», añadió, como si eso fuera algo especial. Como si el tiempo que le tomó colorear esos garabatos compensara los años que yo trabajé, dobles turnos para pagar sus estudios. Abrí la tarjeta. «Gracias por todo, mamá. Te quiero». Eso era todo. Ni siquiera había firmado su nombre completo. Mientras su suegra mostraba orgullosa su anillo de $40.000, yo sostuve esa tarjeta de 50 centavos y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo mi corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mí misma como madre, como mujer, como persona que merecía respeto. Esa noche, cuando llegué a mi casa vacía, me senté en mi cocina y lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de rabia, de años de humillaciones acumuladas, de darme cuenta de que había permitido que esto pasara. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, llamé al agente inmobiliario. «Quiero vender la casa», le dije, «lo más rápido posible». Pero esa es solo la punta del iceberg de esta historia, porque lo que mi hijo no sabía era que esa casa que tanto codiciaba, esa herencia que daba por sentada, estaba a punto de desaparecer de sus manos para siempre. Y cuando finalmente se diera cuenta, sería demasiado tarde para arrepentimientos. Pero antes de continuar, déjame explicar cómo llegué hasta aquel momento. Déjame contarte sobre los años que construyeron esta historia de sacrificio y decepción. Tenía apenas 23 años cuando me quedé sola con mi hijo. Su padre desapareció una mañana de octubre, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. «No estoy listo para esto». Esas 5 palabras cambiaron mi vida para siempre. De repente, me encontré siendo madre soltera en una sociedad que te juzga por cada decisión. Trabajaba de día como secretaria, en una oficina pequeña, y por las noches limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Mis manos se volvieron ásperas, mis ojos se llenaron de ojeras permanentes, pero mi determinación nunca flaqueó. Cada peso que ganaba tenía un destino. Pañales, leche, ropa, medicinas. Yo comía lo que sobraba. Usaba la misma ropa durante años. Caminaba kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús.
Mi hijo era mi prioridad absoluta, mi razón de existir. Las noches eran las más difíciles. Después de bañarlo, darle de comer y acostarlo, me sentaba en esa silla vieja de la cocina a revisar las cuentas. Calculaba cada centavo. Hacía malabares con los números. Rezaba para que alcanzara hasta fin de mes. Muchas veces no alcanzaba. Recuerdo vívidamente el día que cumplió 5 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta pequeña. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron de una manera que nunca olvidaré. «Eres la mejor mamá del mundo», swingó mientras me abrazaba. En ese momento, todos los sacrificios valieron la pena. Pero los años pasaron y las cosas cambiaron. Mi niño dulce y agradecido se convirtió en un adolescente distante. Las conversaciones se volvieron monosílabos. Las sonrisas se escasearon. Yo seguía trabajando incansablemente, ahora para pagar su educación privada, sus actividades extracurriculares, sus caprichos de juventud. Cuando entró a la universidad, conseguí un tercer trabajo los fines de semana. Vendía productos de belleza de puerta en puerta, soportando rechazos y humillaciones, solo para asegurarme de que él tuviera todo lo necesario. Nunca le conté sobre esas humillaciones. Nunca le dije que a veces llegaba a casa llorando porque alguien me había cerrado la puerta en la cara. Él estudiaba una carrera costosa, vivía en un apartamento que yo pagaba, tenía un auto que yo había financiado. Mientras tanto, yo seguía en la misma casa pequeña, con los mismos muebles viejos, postergando mis propios sueños indefinidamente. Durante esos años universitarios, nuestras conversaciones se limitaban a sus necesidades. «Mamá, necesito dinero para libros». «Mamá, se dañó el auto». «Mamá, mis amigos van de viaje». Yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de conseguir lo que pedía. Nunca me preguntó cómo estaba yo. Nunca notó que había adelgazado, porque a veces no comía para que él pudiera tener más. Nunca se dio cuenta de que yo usaba la misma cartera durante 5 años mientras él cambiaba de teléfono cada temporada. Pero yo me decía que era normal, que los hijos no tienen por qué preocuparse por sus padres, que mi trabajo era darle todo sin esperar nada a cambio. ¡Qué equivocada estaba! El día de su graduación, me senté en esa ceremonia sintiéndome orgullosa, pero también extrañamente vacía. Había logrado mi objetivo. Él era un profesional exitoso. Pero mientras lo veía recibir su diploma, me di cuenta de que ya no sabía quién era yo, más allá de ser su madre. Esa sensación de vacío se intensificaría en los años siguientes, especialmente cuando ella llegó a nuestras vidas. La conocí un martes lluvioso de marzo. Mi hijo llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que no había visto desde la infancia, tomado de la mano de una mujer elegante que me evaluó de pies a cabeza en menos de 3 segundos. «Mamá, te presento a Sofía», dijo con una voz que sonaba diferente, más refinada. Ella extendió su mano con una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. Sus uñas estaban impecables, su ropa era claramente costosa y su perfume llenó mi pequeña sala de estar con una fragancia que probablemente costaba más que mi salario semanal. «Mucho gusto, señora», dijo con una cortesía fría que me hizo sentir como una extraña en mi propia casa. Desde ese primer encuentro, algo en mi interior se agitó. No era celos, era algo más primitivo. El instinto de una madre que detecta peligro. Durante los meses siguientes, observé cómo mi hijo se transformaba. Su forma de hablar cambió, adoptando expresiones que nunca había usado. Su manera de vestir se volvió más sofisticada, más cara. Incluso su postura era diferente, más erguida, como si estuviera interpretando un papel.
Las visitas a mi casa se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, siempre tenía prisa. «Sofía me está esperando», era su excusa constante. Las conversaciones se acortaron, los abrazos se volvieron mecánicos y esa complicidad que habíamos construido durante años comenzó a desvanecerse. Pero lo que más me dolía era cómo hablaba de ella. Sofía dice que... Zrenia, Sofia Dumache, Zrenia, Sofia Shitaetsto. Era como si las opiniones de ella hubieran reemplazado su propio criterio. Mi hijo, que había sido independiente y decidido, ahora parecía necesitar la aprobación de alguien más para cada decisión. Conocí a sus padres durante la cena de compromiso. Llegué con el mejor vestido que tenía, uno que había comprado años atrás para una ocasión especial que nunca llegó. Ellos llegaron en un auto que costaba más que mi casa, vestidos como si fueran a una gala. La diferencia era abismal. Mientras yo hablaba de mi trabajo, ellos hablaban de sus propiedades. Mientras yo mencionaba mis pequeños logros, ellos discutían sobre inversiones y viajes internacionales. Me sentí como un pez fuera del agua, completamente fuera de lugar. Durante esa cena, noté cómo Sofía interactuaba con su madre. Era una relación de igual a igual, llena de complicidad y respeto mutuo. Su madre la consultaba sobre decisiones, valoraba sus opiniones, la trataba como a una adulta exitosa. Yo observaba esa dinámica con una mezcla de admiración y envidia. Después de la cena, mientras lavaba los platos en mi cocina, mi hijo se acercó. «¿Qué te pareció la familia de Sofía?», Zrenia preguntó. Yo forcé una sonrisa y respondí: «Parecen muy buenas personas». Pero por dentro, una voz me susurraba que había perdido algo irreparable esa noche. La boda fue un evento grandioso que ellos organizaron y pagaron. Yo me senté en primera fila, sintiéndome orgullosa, pero también invisible. Durante la ceremonia, observé cómo mi hijo miraba a Sofía con una devoción que me resultaba desconocida. Era la misma mirada que él me había dirigido cuando era pequeño, pero ahora estaba dirigida a otra mujer. En la recepción, me presentaron como la madre del novio, a personas que claramente pertenecían a un mundo diferente al mío. Sonreí, asentí y fingí sentirme cómoda mientras por dentro me preguntaba dónde había quedado mi lugar en la vida de mi hijo. Esa noche, cuando regresé a mi casa vacía, me senté en mi cama y lloré. No eran lágrimas de tristeza por perder a mi hijo, sino lágrimas de confusión. Había trabajado toda mi vida para darle las mejores oportunidades, y ahora que las tenía, yo me sentía como un estorbo en su nueva vida. Pero esto era solo el comienzo. Los verdaderos desafíos estaban por venir. Los primeros meses después de la boda fueron una lenta agonía, disfrazada de normalidad. Las invitaciones a almorzar se espaciaron, las llamadas telefónicas se acortaron, y cuando finalmente me incluían en sus planes, siempre era como una obligación incómoda que había que cumplir. El primer golpe real llegó en el cumpleaños de Sofía. Había preparado un regalo con mucho cariño. Un álbum de fotos que documentaba la relación de mi hijo desde la infancia hasta su matrimonio. Había trabajado durante semanas seleccionando las mejores imágenes, escribiendo pequeñas notas al margen, creando algo único y personal. Cuando llegué a su nueva casa, me quedé impresionada. Era una mansión comparada con mi modesto hogar. Los muebles eran elegantes, las decoraciones costosas. Todo gritaba prosperidad. Me sentí inmediatamente fuera de lugar con mi regalo casero. La celebración estaba en pleno apogeo cuando llegué. Había al menos 30 personas, todas vestidas impecablemente, conversando sobre temas que yo no comprendía completamente. Me ubiqué en un rincón,
observando cómo Sofía desenvolvía regalo tras regalo. Joyas, perfumes caros, obras de arte, viajes. Cuando llegó el turno de mi obsequio, el silencio se hizo incómodo. Sofía abrió el álbum y lo hojeó rápidamente, con una sonrisa forzada. «¡Qué detallista!», murmuró, antes de dejarlo a un lado y continuar con los demás regalos. Nadie más lo miró. Nadie comentó las horas de trabajo que representaba. Esa noche, mientras recogían los regalos, vi cómo mi álbum quedó olvidado sobre una mesa auxiliar, entre servilletas usadas y copas vacías. Fue como si hubieran desechado un pedazo de mi corazón. Las cenas familiares se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Sofía dominaba las conversaciones, hablando sobre sus proyectos profesionales, sus viajes, sus adquisiciones. Cuando yo intentaba participar, mis comentarios eran recibidos con sonrisas condescendientes o simplemente ignorados. Recuerdo vívidamente una ocasión en que mencioné un programa de televisión que había disfrutado. Sofía intercambió una mirada con mi hijo y comentó: «Nosotros no vemos ese tipo de programas». La forma en que dijo «nosotros» me excluyó completamente, como si yo perteneciera a una categoría inferior de entretenimiento. Mi hijo, que antes defendía mis opiniones, ahora permanecía callado durante estos intercambios. Peor aún, a veces se sumaba a los comentarios sutilmente despectivos. «Mamá siempre ha tenido gustos simples», dijo una vez, y esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Las invitaciones a eventos importantes comenzaron a llegar tarde, o directamente no llegaban. Me enteraba de celebraciones familiares por casualidad, cuando ya habían pasado. «Se nos olvidó avisarte». Era la excusa constante, pero yo sabía que era deliberado. El día que cumplí 50 años, esperé toda la mañana una llamada de mi hijo. Nada. Por la tarde, recibí un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, mamá. Estamos ocupados hoy, pero te llamamos mañana». Ese mañana nunca llegó. Mientras tanto, cada cumpleaños de la familia de Sofía se celebraba con pompa y circunstancia. Cenas elaboradas, regalos costosos, fotografías familiares donde yo nunca aparecía. Gradualmente, me di cuenta de que me estaban borrando de la nueva vida de mi hijo. La gota que colmó el vaso llegó durante una reunión familiar, donde Sofía anunció que estaban renovando la casa. Hablaba emocionada sobre los cambios, los nuevos muebles, la decoración. Cuando mencioné tímidamente que tenía algunos muebles antiguos que podrían interesarles, Sofía sonrió con falsa dulzura. «Gracias por la oferta, pero estamos buscando un estilo más contemporáneo», dijo. La palabra contemporáneo sonó como un insulto dirigido directamente a mi edad, a mi estatus, a todo lo que yo representaba. Esa noche, manejando de regreso a mi casa, me di cuenta de que había permitido que me convirtieran en una extraña en la vida de mi propio hijo. Había aceptado cada humillación, cada desprecio, cada exclusión, pensando que era el precio que debía pagar por mantener la relación. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar esa noche. Una pequeña llama de indignación que pronto se convertiría en un incendio. Ahora veo con claridad cristalina todas las oportunidades que tuve para detener esta espiral descendente. Cada momento en que debí haber alzado la voz, cada instante en que elegí el silencio por miedo a perder lo poco que me quedaba de mi relación con él. La primera señal llegó apenas 3 meses después de la boda. Mi hijo me pidió que guardara algunas de sus pertenencias de la infancia en mi casa porque no tenían espacio. Cuando llegué a ayudarle, encontré cajas llenas de recuerdos. Sus trofeos deportivos, fotografías familiares.
cartas que yo le había escrito durante sus años universitarios. ¿Estás seguro de que quieres deshacerte de todo esto? Le pregunté, sosteniendo una foto donde aparecíamos juntos en su graduación de secundaria. Él apenas la miró. Son cosas del pasado, mamá. Ahora tengo una vida diferente. Esas palabras me atravesaron, pero las ignoré. Debí haber entendido entonces que estaba borrando sistemáticamente su historia conmigo. La segunda señal fue más dolorosa. Durante una cena navideña en mi casa, Sofía criticó abiertamente mi decoración. «Todo se ve tan anticuado», comentó mientras observaba mis adornos navideños, los mismos que mi hijo había ayudado a colgar durante años. Esperé que él dijera algo, que defendiera esos recuerdos compartidos. En cambio, asintió. «Tienes razón, cariño. Quizás mamá necesita modernizarse un poco». Modernizarse. Como si mis tradiciones, mis costumbres, mi forma de vivir fueran defectos que necesitaban corrección. Esa noche, después de que se marcharon, me quedé mirando esos adornos que de repente me parecían patéticos. Pero, en lugar de defenderlos, comencé a dudar de mi propio gusto. El tercer momento decisivo ocurrió cuando necesité ayuda médica. Había tenido algunos problemas de presión arterial y el doctor recomendó que alguien me acompañara a los controles. Llamé a mi hijo explicándole la situación. «Mamá, estamos muy ocupados esta semana. ¿No puedes pedirle a alguna vecina?» Una vecina. Prefería que una extraña me acompañara antes que tomarse una hora de su tiempo. Fui sola a esa cita médica, sentada en la sala de espera viendo cómo otros pacientes llegaban acompañados de sus familias. Una señora mayor me preguntó si estaba esperando a alguien. «No», respondí. «Vine sola». La compasión en sus ojos me hizo sentir más pequeña de lo que ya me sentía. Pero la señal más clara llegó durante el primer aniversario de bodas. Organizaron una celebración íntima y yo no fui invitada. Me enteré por casualidad cuando una conocida me preguntó cómo había estado la fiesta. «¿Qué fiesta?» «Component placement», pregunté, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Cuando confronté a mi hijo al día siguiente, su respuesta fue devastadora. «Pensamos que preferirías descansar en casa. Además, era algo muy pequeño. Solo familia cercana». Familia cercana. Yo, que lo había criado sola, que había sacrificado todo por él, ya no era considerada familia cercana. Cada una de estas señales debió haberme despertado. Debí haber establecido límites, exigido respeto, defendido mi lugar en su vida. Pero el miedo me paralizaba, el miedo a perderlo completamente, a quedarme sin nada, a admitir que había fallado como madre. Entonces comencé a justificar todo. «Están construyendo su propia vida», me decía. «Es normal que se alejen un poco. Sofía necesita tiempo para adaptarse a tener una suegra. Los recién casados necesitan su espacio». Cada excusa era una mentira que me contaba para evitar enfrentar la realidad. La realidad era que había criado a un hijo que no me valoraba, que había permitido que una extraña dictara las reglas de mi relación con él, que había sido tan desesperada por mantener su amor, que había aceptado migajas cuando merecía un banquete. Pero quizás la señal más dolorosa de todas fue cuando dejé de reconocer al hombre en que se había convertido. El niño que solía abrazarme cuando llegaba cansada del trabajo, que me decía que era la mujer más fuerte del mundo, que prometía cuidarme cuando fuera grande, había desaparecido completamente. En su lugar había un extraño que me trataba como una obligación incómoda, que prefería la aprobación de otros antes que mi bienestar, que había cambiado su historia personal
para encajar en un molde que yo nunca podría llenar. Todas estas señales me gritaban la misma verdad. Había perdido a mi hijo mucho antes de darme cuenta. Y lo peor de todo era que había sido cómplice de mi propia desaparición. Durante meses me pregunté cómo había perdido tanto terreno tan rápidamente. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Observando a Sofía en acción durante una reunión familiar en casa de sus padres. Era el cumpleaños del padre de Sofía, y por primera vez en mucho tiempo fui incluida en la celebración. Llegué temprano, como era mi costumbre, y me posicioné discretamente en un rincón para observar la dinámica familiar que tanto admiraba mi hijo. La madre de Sofía, Elena, era una mujer imponente. No por su físico, sino por su presencia. Cada palabra que pronunciaba era escuchada con atención. Cada sugerencia era considerada como una orden divina. Pero lo más fascinante era cómo manejaba a mi hijo. «Querido», le decía con una sonrisa maternal que yo reconocía porque había sido mía durante años. «¿Podrías ayudarme con esto?» Y él corría a complacerla. «Eres tan considerado», agregaba, y los ojos de mi hijo brillaban con esa necesidad de aprobación que yo conocía tan bien. Durante la cena, observé cómo Elena dirigía sutilmente cada conversación. Cuando mi hijo comenzó a contar una anécdota de su infancia, ella lo interrumpió gentilmente. Eso me recuerda cuando Sofía era pequeña. Y así, hábilmente, redirigía la atención hacia su propia familia. Pero lo que más me impactó fue presenciar una conversación privada entre Elena y mi hijo en el jardín. Yo había salido a tomar aire fresco cuando los escuché hablar cerca de la fuente. «Sabes que te consideramos como un hijo verdadero», le decía Elena con voz cálida. «Nunca tuvimos un varón, y tú has llenado ese vacío perfectamente». Mi hijo prácticamente se derretía ante esas palabras. «Gracias, Elena. Ustedes han sido la familia que siempre soñé tener». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. La familia que siempre soñó tener. Como si yo no hubiera sido suficiente. Como si todos esos años de sacrificio hubieran sido solo un prólogo para este momento. «Tu madre debe estar muy orgullosa», continuó Elena, pero su tono había cambiado sutilmente. «Aunque debe ser difícil para ella adaptarse a tu nueva vida, las madres solteras a veces desarrollan una dependencia emocional poco saludable hacia sus hijos». Dependencia emocional poco saludable. Esas palabras se grabaron en mi memoria como hierro candente. Elena había diagnosticado nuestra relación y la había declarado patológica con la precisión de un cirujano. «Sí», respondió mi hijo. «A veces siento que mamá no entiende que ya no soy un niño, que tengo mi propia familia ahora». Su voz sonaba diferente, más madura, como si hubiera descubierto una verdad profunda. «Es comprensible», continuó Elena, «pero es importante establecer límites saludables. Sofía y tú necesitan espacio para crecer como pareja. Demasiada interferencia externa puede ser tóxica». Tóxica. Yo era tóxica para la relación de mi hijo. La mujer que había trabajado 3 empleos para pagar su educación, que había renunciado a mis propios sueños para construir los suyos. Ahora era un elemento tóxico que debía ser controlado. Regresé a la casa con las piernas temblorosas. Durante el resto de la velada, observé cómo Elena ejecutaba su estrategia magistralmente. Cada comentario mío era sutilmente desviado. Cada intento de conexión con mi hijo era interceptado con elegancia. Cuando mencioné que había estado pensando en remodelar mi cocina, Elena inmediatamente sugirió que era mejor invertir en experiencias que en objetos materiales. Cuando traté de recordar una tradición familiar,
que mi hijo y yo solíamos compartir, ella la comparó desfavorablemente con las tradiciones más sofisticadas de su familia. Lo más doloroso era ver cómo mi hijo absorbía cada palabra como si fuera sabiduría pura. Elena no solo había ganado su admiración, había reemplazado mi influencia con la suya propia. Esa noche, manejando de regreso a casa, entendí finalmente contra qué me enfrentaba. No era solo el matrimonio de mi hijo lo que había cambiado nuestra relación. Era una campaña sistemática y deliberada para reemplazarme. Elena había identificado mis debilidades, mi necesidad de ser necesitada, mi miedo al abandono, mi falta de sofisticación social. Y había usado cada una de ellas en mi contra, convirtiéndolas en defectos que justificaban mi exclusión. Pero lo más brillante de su estrategia era que todo parecía natural. Nunca me atacó directamente, nunca fue cruel o obviamente manipuladora. Simplemente ofreció una alternativa superior a lo que yo representaba. Donde yo ofrecía amor incondicional, ella ofrecía respeto basado en logros. Donde yo daba sin esperar nada, ella establecía expectativas claras. Donde yo era emocional, ella era racional. Donde yo era el pasado, ella era el futuro. Y mi hijo, hambriento de esa aprobación sofisticada que yo nunca pude darle, había elegido su versión de familia por encima de la mía. Finalmente comprendí que no estaba luchando contra el matrimonio de mi hijo. Estaba luchando contra una maestra en el arte de la manipulación emocional. Esa noche, después de descubrir la verdadera naturaleza de Elena, llegué a casa y hice algo que no había hecho en años. Saqué todas las cajas de recuerdos que guardaba en el armario. Necesitaba recordar quién había sido antes de convertirme en esta versión disminuida de mí misma. La primera caja contenía fotografías de cuando mi hijo era pequeño. Ahí estaba yo, joven y llena de esperanza, cargándolo en mis brazos después de su primer día de escuela. Mis ojos brillaban con un orgullo que ahora me parecía ingenuo. En otra foto, ambos sonreíamos cubiertos de harina después de hornear su pastel de cumpleaños número 7. Recordé vívidamente ese día. Había trabajado un turno doble y llegué a casa exhausta, pero él me esperaba con los ingredientes ya preparados. «Mamá, prometiste que haríamos mi pastel juntos», me dijo con esos ojos enormes que no podía resistir. Pasamos 3 horas en esa cocina pequeña, riendo, manchándonos, creando un recuerdo que ahora parecía pertenecer a otra vida. La segunda caja estaba llena de cartas y dibujos que él me había hecho durante su infancia. «Para la mejor mamá del mundo», decía uno con letras torcidas y corazones dibujados con crayones rojos. «Gracias por trabajar tanto para que yo pueda estudiar», decía otro, escrito cuando tenía apenas 8 años y ya entendía los sacrificios que yo hacía. Encontré la carta que me escribió cuando cumplí 30 años. «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa grande y te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. Eres la mujer más valiente que conozco». Esas palabras, escritas con la honestidad brutal de un niño, me hicieron llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. La tercera caja contenía documentos que contaban la historia de mis sacrificios. Recibos de colegiaturas pagadas con préstamos, facturas médicas de cuando se enfermó de neumonía, y yo pagué el mejor tratamiento disponible, comprobantes de los cursos de inglés y computación que financié para darle mejores oportunidades. Ahí estaba el recibo del piano que compré cuando mostró interés por la música. Trabajé 6 meses extra los fines de semana para pagarlo. Recordé cómo sus ojos se iluminaron cuando lo vio por primera vez, cómo corrió a abrazarme gritando que era el mejor regalo de su vida.
Ese piano que ahora probablemente estaba arrumbado en algún rincón de su casa nueva, considerado demasiado anticuado para su estilo de vida actual. Encontré también los papeles del seguro de vida que contraté cuando él tenía 12 años. Había mentido sobre mi edad y mi salud para conseguir una póliza que asegurara su futuro universitario, en caso de que algo me pasara. Durante años pagué esas cuotas que representaban un sacrificio enorme en mi presupuesto ajustado. Pero lo que más me dolió encontrar fue mi diario personal de aquellos años. Páginas y páginas donde documentaba cada logro suyo como si fuera un milagro. Hoy sacó la mejor calificación en matemáticas. El maestro dice que tiene talento para los deportes. Me dijo que me ama y que siempre vamos a estar juntos. También estaban registradas mis preocupaciones. No sé cómo voy a pagar la excursión escolar. Necesito encontrar un cuarto trabajo. A veces me siento tan cansada que no sé de dónde saco fuerzas. Pero cada entrada terminaba con la misma frase: todo vale la pena por él. Releí una entrada particularmente dolorosa del día que cumplió 18 años. Hoy mi niño se convirtió en hombre. Estoy tan orgullosa de lo que hemos logrado juntos. Sé que pronto tendrá su propia vida, pero espero que siempre recuerde que todo lo que soy se lo debo a él. Él me enseñó a ser fuerte, a ser valiente, a ser mejor persona. Espero haber sido una buena madre. Esas palabras me partieron el corazón. Había sido una excelente madre. Había dado todo lo que tenía y más. Había convertido mi vida entera en un acto de amor incondicional hacia un hijo que ahora me veía como un estorbo. Mientras organizaba estos recuerdos, me di cuenta de algo fundamental. Yo había construido mi identidad completamente alrededor de ser su madre. Había sacrificado no solo mi comodidad y mis sueños, sino también mi sentido de valor personal. Me había convertido en una extensión de él, y cuando él ya no me necesitó, yo dejé de existir como persona independiente. Pero esa noche, rodeada de evidencia tangible de mi amor y dedicación, algo cambió dentro de mí. No era arrepentimiento por lo que había dado, sino indignación por cómo había sido desechado. Había sido una madre extraordinaria y merecía reconocimiento, no humillación. Por primera vez en años, me vi a mí misma con claridad. No era la mujer patética y necesitada que Elena había descrito. Era una guerrera que había luchado sola contra el mundo para darle a su hijo las mejores oportunidades. Era una mujer que había convertido el amor en acción durante décadas. Y esa mujer merecía respeto. Los meses siguientes a mi revelación nocturna fueron extraños. Por fuera todo seguía igual. Las visitas esporádicas, las conversaciones superficiales, la cortesía fría. Pero por dentro, algo había despertado. Una conciencia nueva que me hacía ver cada interacción con ojos diferentes. Comencé a documentar mentalmente cada desaire, cada comentario despectivo, cada momento en que me trataban como ciudadana de segunda clase. No por masoquismo, sino porque finalmente entendía que necesitaba evidencia de mi propia cordura. El cambio más notable fue que dejé de justificar su comportamiento. Cuando mi hijo cancelaba planes conmigo a último minuto, ya no me decía: está ocupado construyendo su futuro. Cuando Sofía hacía comentarios condescendientes sobre mi ropa o mi casa, ya no pensaba: tiene mejor gusto que yo. Cuando me excluían de eventos familiares, ya no me consolaba pensando: necesitan su espacio. La transformación interna era liberadora, pero también aterrorizante. Durante décadas, mi identidad había estado anclada en ser la madre comprensiva, la que siempre perdonaba, la que nunca causaba problemas.
Ahora por primera vez me permitía sentir rabia genuina. Pero nada me había preparado para lo que pasaría ese Día de las Madres. La mañana comenzó como cualquier otra. Me levanté temprano, me arreglé con cuidado y esperé. Esperé una llamada, un mensaje, una señal de que mi hijo recordaba que existía. A las 10 de la mañana, nada. A mediodía, silencio total. A las 3 de la tarde, finalmente llegó un mensaje. «Feliz día, mamá. Te vemos en la cena». Esa tarde, mientras me preparaba para ir a su casa, algo me impulsó a vestirme mejor de lo usual. Me puse el vestido que había comprado para una ocasión especial que nunca llegó. Me maquillé con cuidado. Me peiné de manera elegante. Si iba a ser humillada, al menos lo sería con dignidad. Llegué a su casa con un ramo de flores que había comprado para Sofía, porque había aprendido que era mejor reconocer su estatus desde el principio. La casa estaba llena de invitados, todos celebrando a las madres presentes, excepto a mí. Elena estaba radiante, luciendo un vestido claramente costoso, rodeada de atención y admiración. Sus otros hijos la colmaban de cariño. Sus nueras la trataban como a una reina. Yo observaba desde mi rincón habitual, sintiéndome invisible. Entonces comenzó el intercambio de regalos. Vi cómo Elena desenvolvía presente tras presente. Un collar de perlas, un spa de fin de semana, un ramo de rosas importadas. Cada regalo venía acompañado de palabras de amor y gratitud. «Eres la mejor suegra del mundo. Gracias por ser tan especial. No sabemos qué haríamos sin ti». Cuando llegó mi turno, mi hijo se acercó con esa sonrisa incómoda que había aprendido a reconocer. «Para ti, mamá», dijo, extendiéndome una tarjeta doblada. Una tarjeta hecha a mano, con crayones. El contraste era tan brutal que por un momento pensé que era una broma cruel. Mientras Elena mostraba orgullosa su anillo de $40,000, yo sostenía una tarjeta que probablemente había costado 50 centavos en materiales. «La hice yo mismo», añadió mi hijo, como si eso fuera algo extraordinario. Como si el tiempo invertido en colorear garabatos compensara décadas de sacrificio maternal. Abrí la tarjeta con manos temblorosas. «Gracias por todo, mamá. Te quiero». Ni siquiera había firmado su nombre completo. Ni siquiera había mencionado algo específico por lo cual estar agradecido. Mientras los invitados admiraban los regalos costosos de Elena, yo permanecí sentada con mi tarjeta de crayones, sintiendo cómo algo fundamental se quebraba dentro de mí. No era solo decepción, era la comprensión final de que había criado a un hombre incapaz de valorar lo que realmente importaba. Esa noche, cuando todos se fueron y yo regresé a mi casa vacía, me senté en mi cocina y tomé la decisión más importante de mi vida. No más. No más humillaciones. No más ser tratada como una obligación incómoda. No más aceptar migajas cuando había dado banquetes enteros. Al día siguiente, llamé al agente inmobiliario. «Quiero vender la casa», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Lo más rápido posible». «¿Está segura, señora?» «Es una propiedad muy valiosa en esta zona», me respondió. «Completamente segura», confirmé. «Y quiero que sea una venta discreta. Nadie debe saber hasta que esté finalizada». Mientras colgaba el teléfono, sentí algo que no había experimentado en años. Control sobre mi propia vida. Mi hijo había asumido que esa casa sería suya algún día, que yo estaría ahí siempre, esperando pacientemente sus visitas esporádicas, agradecida por cualquier atención que me diera. Pero se equivocaba, gravemente. Los días siguientes a mi decisión fueron los más extraños de mi vida.
Por fuera mantenía la rutina de siempre, pero por dentro experimentaba una energía que no había sentido en décadas. Era como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado. El agente inmobiliario, Roberto, resultó ser un hombre discreto y eficiente. Cuando le expliqué que necesitaba absoluta confidencialidad, no hizo preguntas innecesarias. Entiendo perfectamente, señora. Estas situaciones familiares pueden ser complicadas, me dijo con una sonrisa comprensiva. La tasación de la casa me sorprendió. El barrio se había revalorizado considerablemente en los últimos años, y la propiedad valía casi el triple de lo que había pagado originalmente. Décadas de pagos puntuales, mejoras constantes y mantenimiento cuidadoso habían convertido mi modesta casa en una inversión extraordinaria. Tendremos compradores interesados en menos de una semana, me aseguró Roberto. Propiedades como esta son muy codiciadas en el mercado actual. Mientras esperaba las ofertas, comencé a planificar mi nueva vida con una meticulosidad que me sorprendió. Había pasado tanto tiempo reaccionando a las necesidades de otros que había olvidado lo que significaba tomar decisiones proactivas para mi propio beneficio. Primero, investigué opciones de vivienda. Quería algo completamente diferente, un lugar que representara mi nueva identidad. Encontré un apartamento moderno en el centro de la ciudad, con vista panorámica y todas las comodidades que nunca me había permitido. Era más caro que mi casa actual, pero con el dinero de la venta podría pagarlo en efectivo y aún me quedaría una suma considerable para invertir. Segundo, comencé a explorar oportunidades que había postergado durante años. Me inscribí en clases de arte, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Investigué cursos de idiomas, viajes para personas solas, actividades que me permitieran conocer gente nueva y redescubrir quién era yo, más allá de ser madre. Tercero, y quizás lo más importante, comencé a documentar todo. Cada conversación con mi hijo, cada interacción con Sofía, cada momento de desprecio o indiferencia. No por rencor, sino porque necesitaba recordar por qué estaba tomando esta decisión radical. Durante este proceso, mi hijo me llamó varias veces. Las conversaciones eran las de siempre, superficiales, apresuradas, centradas en sus necesidades. «Mamá, ¿podrías cuidar las plantas mientras viajamos la próxima semana?» «Mamá, ¿tienes el número del plomero que arregló tu lavabo?» Swing. «Mamá, Sofía quiere saber si tienes esa receta de tu abuela». Cada llamada reforzaba mi convicción. Yo era útil cuando me necesitaba, invisible cuando no. Un recurso conveniente que daba por sentado que siempre estaría disponible. La primera oferta llegó exactamente una semana después de poner la casa en venta. Era por encima del precio de tasación de una pareja joven que quería cerrar la compra rápidamente. «Es una oferta excelente», me confirmó Roberto. «¿Quiere que procedamos?» «Sí», respondí sin dudar. «Pero necesito que el proceso sea lo más rápido posible». Mientras firmaba los papeles preliminares, sentí una mezcla de terror y euforia. Estaba quemando puentes, eliminando la red de seguridad que había representado esa casa durante décadas. Pero también estaba recuperando mi autonomía de una manera que nunca había experimentado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad secreta. Contraté una empresa de mudanzas discretas, abrí cuentas bancarias nuevas, cambié mi dirección postal a una casilla de correos temporal. Cada paso me alejaba más de la vida que había conocido y me acercaba a una versión de mí misma que apenas comenzaba a imaginar.
Lo más difícil fue decidir qué hacer con los recuerdos. Las fotografías, los dibujos de su infancia, los regalos que me había dado durante años. Parte de mí quería conservarlo todo, pero otra parte entendía que aferrarme al pasado me impediría construir el futuro. Finalmente, decidí guardar solo lo esencial en una caja pequeña. El resto lo doné o lo deseché. Fue un proceso doloroso, pero liberador, como si estuviera soltando lastre para poder volar. Durante todo este tiempo, mi hijo no sospechó nada. Seguía llamándome esporádicamente. Seguía tratándome con la misma indiferencia cortés de siempre. En su mente, yo era una constante inmutable, alguien que siempre estaría ahí, sin importar cómo me tratara. Pero las constantes pueden cambiar, y cuando lo hacen, todo el sistema se tambalea. La fecha de cierre de la venta se fijó para un viernes por la mañana. Esa misma tarde, me mudaría a mi nuevo apartamento, y el lunes siguiente, mi hijo descubriría que su herencia garantizada había desaparecido para siempre. El viernes por la mañana, a las 10:30 de la mañana exactamente, firmé los últimos documentos de la venta. Roberto me entregó el cheque con una sonrisa cálida. «Felicitaciones, señora. Espero que esta nueva etapa le traiga mucha felicidad». Yo sostuve ese pedazo de papel que representaba mi libertad financiera y sentí una paz que no había experimentado en años. A las 2 de la tarde, los de la mudanza terminaron de cargar el último mueble. Mi casa, que había sido mi refugio durante décadas, estaba completamente vacía. Las paredes desnudas parecían extrañas, como si pertenecieran a la vida de otra persona. En cierto modo, así era. Me instalé en mi nuevo apartamento esa misma tarde. Todo era diferente. Los pisos de madera brillante, las ventanas enormes, la cocina moderna con electrodomésticos que nunca había soñado tener. Pero lo más diferente era yo. Me movía por ese espacio como si fuera una versión renovada de mí misma. El sábado pasó tranquilamente. Desempaqué mis pocas pertenencias, compré muebles nuevos, exploré el vecindario. Era como estar de vacaciones en mi propia vida. Mi teléfono permaneció silencioso, lo cual no me sorprendió. Los fines de semana eran sagrados para mi hijo y Sofía. El domingo por la noche, mientras cenaba en mi nueva terraza viendo las luces de la ciudad, me permití imaginar cómo sería el lunes. Sabía que eventualmente mi hijo se enteraría de la venta, pero no esperaba que fuera tan pronto. El lunes a las 7:15 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi hijo. No contesté. Volvió a sonar inmediatamente. Tampoco contesté. Para las 8 de la mañana, había recibido 5 llamadas perdidas. A las 8:30, finalmente respondí. «Hola, hijo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mamá, ¿dónde estás? Fui a tu casa y está vacía. Hay gente extraña viviendo ahí». Su voz sonaba desesperada, casi histérica. «Estoy en mi nuevo apartamento», respondí serenamente. «¿Qué nuevo apartamento? ¿De qué hablas? ¿Vendiste la casa?» «Sí, la vendí el viernes pasado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. «¿Cómo pudiste hacer eso sin consultarme?» Drenia explotó finalmente. «Esa casa era nuestra historia familiar. Era mi herencia». «Tu herencia», repetí lentamente. «Interesante que la consideres tuya cuando nunca mostraste interés en visitarla». «Eso no es cierto. Yo te visitaba. 2 veces al año por obligación, y siempre con prisa por irte». Colgué el teléfono. Inmediatamente volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez.
Durante las siguientes 2 horas, mi hijo me llamó 30 veces. 30. Yo conté cada una. Los mensajes de voz que dejaba eran una montaña rusa emocional. Primero, incredulidad. Mamá, esto tiene que ser un malentendido. Luego, súplicas. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Después, enojo. No puedes hacer esto. Es irresponsable. Y finalmente, pánico. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos comprar la casa de vuelta. Pero la llamada que más me impactó fue la número 25. Su voz sonaba quebrada, vulnerable, como cuando era niño y había hecho algo malo. Mamá, sé que te he sido un mal hijo. Sé que no te he tratado bien, pero no puedes desaparecer así. Eres mi madre. Te necesito. Sofía dice que estás teniendo una crisis de mediana edad, pero yo sé que esto es por algo más. Por favor, háblame. Sofía dice, incluso en su momento de desesperación, seguía citando a su esposa como autoridad suprema. La llamada 30 llegó a las 10:45 de la mañana. Esta vez, su voz era diferente, más calculadora. Mamá, hablé con un abogado. Dice que puedo impugnar la venta si demuestro que no estabas en tus cabales mentales. No quiero hacer eso, pero si no me devuelves las llamadas, voy a tener que tomar medidas legales. Amenazas legales. Mi propio hijo me estaba amenazando con declararme mentalmente incompetente porque había tomado una decisión que no le convenía. Esa fue la gota que colmó el vaso. Marqué su número. Mamá, gracias a Dios. Pensé que... Escúchame muy bien. Lo interrumpí con una voz que no reconocía como mía. Si vuelves a amenazarme con acciones legales, si vuelves a insinuar que estoy loca, si vuelves a tratarme como si fuera tu propiedad, no solo perderás la casa, me perderás a mí para siempre. Mamá, yo no. No he terminado. Mañana a las 3 de la tarde nos vamos a reunir en el café Luna Azul del centro. Tú, yo y Sofía. Vamos a tener una conversación que debimos haber tenido hace años. ¿Qué conversación? La conversación donde finalmente te digo todo lo que he callado por miedo a perderte. Resulta que ya te perdí hace mucho tiempo, así que ya no tengo nada que perder. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en décadas, el silencio era mío. El martes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Había dormido profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas, sin ansiedad. Era como si mi cuerpo finalmente hubiera entendido que la guerra había terminado y que yo había ganado. Me vestí con cuidado para la reunión. Elegí un traje azul marino que había comprado recientemente, zapatos cómodos pero elegantes, y me maquillé de manera sutil pero impecable. Quería que me vieran como la mujer en la que me había convertido, no como la sombra de mí misma que había sido durante años. Llegué al café Luna Azul 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en el centro, bien iluminada, donde todos pudiéramos vernos claramente. Pedí un café y esperé, observando a las personas que pasaban por la calle. Gente normal viviendo vidas normales, sin dramas familiares, sin hijos ingratos. Me pregunté cómo sería tener una vida así de simple. A las 3:05 de la tarde los vi llegar. Mi hijo caminaba nervioso, mirando constantemente hacia los lados como si esperara que alguien lo reconociera. Sofía, por el contrario, se movía con esa confianza que siempre había admirado y odiado a la vez. Llevaba un vestido caro y una expresión que mezclaba curiosidad con desdén. Se sentaron frente a mí sin saludar.
El silencio se extendió durante varios segundos antes de que mi hijo hablara. «Mamá, esto es ridículo. Podemos resolver todo esto sin tanto drama». ¿Drama? Drenia, repetí lentamente. ¿Consideras drama que una madre tome decisiones sobre su propia vida? Sofía se inclinó hacia adelante. Señora, entendemos que está pasando por un momento difícil, pero vender la casa sin consultarnos fue una decisión impulsiva que... «Alto ahí», la interrumpí con una firmeza que me sorprendió. «Primero, no me llames señora como si fueras mi empleada. Soy la madre de tu esposo. Segundo, no tengo que consultar con nadie las decisiones sobre MI propiedad». Mi hijo intentó mediar. «Mamá, Sofía solo quiere ayudar. Todos estamos preocupados por ti». ¿Preocupados? Drenia, me reí sin humor. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dejaron sola en mi cumpleaños? ¿Dónde estaba cuando necesité acompañamiento médico? ¿Dónde estaba cuando me dieron una tarjeta de crayones mientras a su suegra le regalaban un anillo de $40,000? El color se desvaneció del rostro de mi hijo. Sofía mantuvo su compostura, pero vi un destello de incomodidad en sus ojos. «Eso fue diferente», murmuró mi hijo. Elena es la madre que preferiste tener. Lo interrumpí. La madre sofisticada, elegante, que encaja en tu nueva vida. Yo solo soy la mujer que te crió, que trabajó 3 empleos para pagar tu educación, que sacrificó todo para darte oportunidades. Mamá, yo aprecio todo lo que hiciste, pero... ¿Pero qué? ¿Pero ya no me necesitas? ¿Pero ahora soy un estorbo? ¿Pero mi amor incondicional se volvió una carga? Sofía finalmente habló. Nadie dice que sea una carga, pero debe entender que las dinámicas familiares cambian cuando los hijos se casan. Es natural que... ¿Natural? Drenia, la miré directamente a los ojos. Es natural que un hijo trate a su madre como ciudadana de segunda clase. Es natural que prefiera complacer a extraños antes que honrar a quien le dio la vida. No somos extraños, protestó Sofía. Somos su familia ahora. Exacto, dije con una sonrisa fría. Ahora. Y yo soy el pasado que hay que tolerar, ocasionalmente. Mi hijo se veía cada vez más incómodo. Mamá, no es así. Tú siempre serás importante para mí. ¿Importante? Component placement, me levanté de la mesa. ¿Sabes qué es importante? Importante es el respeto. Importante es la gratitud. Importante es recordar de dónde vienes y quién te ayudó a llegar donde estás. Saqué un sobre de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Aquí están todas las facturas, recibos y documentos de lo que gasté en tu educación, tu salud, tu bienestar durante 25 años. El total, con intereses, es de $847,000. Los ojos de ambos se abrieron como platos. El dinero de la venta de la casa fue de $920,000. Después de pagar mis deudas y gastos, me quedan exactamente $873,000. Casi lo mismo que invertí en ti. ¿Qué quieres decir? Drenia preguntó mi hijo con voz temblorosa. Quiero decir que estamos a mano. Ya no me debes nada, y yo no te debo nada. Somos 2 adultos independientes que pueden elegir si quieren tener una relación o no. Me puse de pie y tomé mi bolso. Cuando decidas que quieres una madre, no una empleada doméstica ocasional. Cuando decidas que mi amor vale más que la aprobación de otros. Cuando decidas tratarme con el respeto que merezco, sabes dónde encontrarme.
Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me volteé una última vez. Ah, y una cosa más. La próxima vez que necesites algo, llámala a Elena. Estoy segura de que ella estará encantada de ayudarte. Salí del café sintiendo como si hubiera dejado atrás una vida entera. Han pasado 8 meses desde aquella conversación en el café Luna Azul, y puedo decir con certeza que fueron los mejores 8 meses de mi vida adulta. No porque hayan sido fáciles, sino porque finalmente fueron míos. Los primeros días después del confronto fueron extraños. Mi teléfono permaneció silencioso durante una semana completa. Parte de mí esperaba que mi hijo llamara, que se disculpara, que reconociera sus errores. Pero otra parte, la parte que había despertado, sabía que eso no iba a suceder, al menos no inmediatamente. Usé ese silencio para redescubrirme. Me inscribí en clases de pintura y descubrí que tenía un talento natural que había permanecido dormido durante décadas. Mis primeras obras eran torpes, pero cada pincelada me conectaba con una versión de mí misma que había olvidado que existía. También comencé a viajar. Pequeños viajes al principio, fines de semana en ciudades cercanas, visitas a museos, caminatas por senderos naturales. Cada excursión era una declaración de independencia, una afirmación de que mi vida tenía valor, más allá de ser madre. El cambio más significativo fue social. En mis clases de arte conocí a mujeres extraordinarias que, como yo, habían redescubierto su identidad después de años de definirse únicamente por sus roles familiares. Carmen, una viuda de 60 años que había comenzado a escribir novelas. Patricia, una divorciada que había abierto su propia galería. Mujeres que me enseñaron que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Por primera vez en décadas, tenía amigas. Amigas que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellas. Salíamos a cenar, íbamos al teatro, viajábamos juntas. Conversaciones que no giraban alrededor de las necesidades de otros, sino de nuestros propios sueños y aspiraciones. 3 meses después del confronto, mi hijo finalmente llamó. Su voz sonaba diferente, más madura, menos arrogante. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que dijiste. Creo que tienes razón en algunas cosas». «¿Algunas cosas?» «Drenia», respondí con calma. «Está bien, en muchas cosas, en la mayoría de las cosas». Fue el comienzo de una serie de conversaciones difíciles pero necesarias. Conversaciones donde él tuvo que enfrentar la realidad de cómo me había tratado, donde yo tuve que establecer límites claros sobre cómo quería ser tratada en el futuro. Sofía, predeciblemente, no tomó bien estos cambios. Intentó varias tácticas. Primero me ignoró completamente. Luego trató de manipular a mi hijo para que cortara el contacto conmigo. Finalmente intentó un acercamiento falso lleno de sonrisas forzadas y cumplidos vacíos. «Tu madre ha cambiado mucho», le dijo a mi hijo después de una de nuestras primeras cenas juntos en meses. «Parece más distante». «No distante», le respondí directamente. «Selectiva. He aprendido hasta invertir mi energía emocional en personas que la valoran». La relación con mi hijo no se reparó de la noche a la mañana. Hubo retrocesos, discusiones, momentos de frustración mutua. Pero había una diferencia fundamental. Ahora yo tenía una vida plena independiente de él. Ya no dependía de su aprobación para sentirme valiosa. El momento más revelador llegó durante mi cumpleaños. En lugar de esperar que él recordara, organicé mi propia celebración. Invité a mis nuevas amigas, decoré mi apartamento, compré un pastel hermoso.
Fue una fiesta pequeña pero llena de risas genuinas y conversaciones significativas. Mi hijo llegó a media celebración con un ramo de flores caras y una expresión de sorpresa. «No sabía que ibas a celebrar», dijo mirando alrededor del apartamento lleno de gente. «Ahora siempre celebro», le respondí. «He aprendido que no tengo que esperar que otros valoren mi existencia para valorarla yo misma». Esa noche, después de que todos se fueron, mi hijo se quedó para ayudarme a limpiar. Trabajamos en silencio durante un rato antes de que hablara. «Mamá, siento mucho haberte hecho sentir invisible durante tanto tiempo». «Lo sé», respondí. «Pero lo importante no es el pasado, es lo que decidamos hacer de ahora en adelante. Hoy nuestra relación es diferente, más equilibrada. Él ya no me da por sentada y yo ya no sacrifico mi bienestar por el suyo. Nos vemos regularmente, pero bajo mis términos. Conversamos sobre nuestras vidas, pero ya no soy solo una audiencia para sus logros. Sofía y yo mantenemos una tregua civilizada. Ella entiende que ya no puede manipular la situación a su favor, y yo he dejado de intentar ganar su aprobación. Somos dos mujeres adultas que comparten el amor de un hombre. Nada más, nada menos. Pero lo más importante es que he recuperado mi identidad. Soy María Elena Rodríguez, artista aficionada, viajera, amiga leal, mujer independiente. Soy madre también, pero eso es solo una parte de quién soy, no la totalidad de mi existencia. Algunas noches, sentada en mi terraza viendo las luces de la ciudad, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. No me arrepiento de los años que dediqué a criar a mi hijo, pero tampoco me arrepiento de haber recuperado mi vida. Aprendí que el amor verdadero no requiere que te anules a ti misma, que la dignidad no es negociable, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, y que a veces la mejor manera de salvar una relación es estar dispuesta a perderla.